Pero yo hoy quiero que comencemos esta noche, usted diciéndole a la persona que tiene al lado, más que una palabra, es un decreto. Usted le va a decir a su hermano que tiene al lado, hoy el Señor desata todo lo que está atado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y no solo se lo vamos a decir, sino lo vamos a creer. Amén. Entonces que sea el Señor hablando a través de mí. No soy yo simplemente soy un instrumento en sus manos, y que sea Él llevando su palabra con claridad y manifestándose con total autoridad en este momento. Atamos a todo espíritu de distracción que se quiera levantar en contra de la palabra del Señor en este momento. Amén. Primeramente quiero hacer una reflexión antes de empezar y entrar en el tema, porque hay veces, yo acá como, no sé si se sienten identificados, a veces, como me contaba la hermana Saidi, hay veces que nosotros nos fluyen más las cosas que sentimos si las escribimos. Hay veces que somos como que un poco cortos de palabras y sentimos que como que quise decir tantas cosas y como que me trabé. Claro, al final no dije todo lo que quería decir. Entonces, en esos días de comunión que yo tuve con el Señor, pidiéndole que Él me diera la palabra exacta, que no fuera un tema que yo quisiera, sino un tema que Él quisiera darle a su pueblo, yo quise escribir lo que Él en ese momento me hizo sentir. Y fue lo siguiente, fue una reflexión. Dice, si bien a veces sentimos, mis queridos hermanos, que hay amargura en nuestros corazones y no sabemos la raíz, o quizás a veces estamos de buenas un día y al otro no nos soportamos ni nosotros mismos. Y lo peor de todo es que desconocemos el porqué. O en muchos casos también lo sabemos, pero hacemos caso omiso para no volver a esa raíz. Que sabemos que está causando todo eso en nosotros, pero que preferimos dejarlo ahí y no reconocer que esa raíz está haciéndose cada vez más fuerte. Y es necesario reconocer para que el Señor pueda orar y arrancarlo. O en ocasiones también desconocemos que esa raíz aún está causando efectos malos y dañinos en nosotros, porque pensamos que ya esas son cosas que soltamos, hasta que el Señor lo saca a la luz, porque Él todo lo sabe y Él no nos quiere oprimir, Él nos quiere libre. Ya que Él no murió en la cruz en vano, sino que murió para redimirnos, restaurarnos y darnos esa libertad que tanto anhelamos. Ahora, si vamos a entrar un poco en contexto. Yo le quiero preguntar, a la hermana Elimar. ¿Usted sabe qué es una atadura, hermana? Un significado. Algo que nos evita servir o nos evita ser. Yo acabo con un pequeño concepto que dice, es un elemento espiritual que impide el movimiento y el avance, aislando y destruyendo la libertad de una persona o una nación. Todo aquello que amarra a un punto fijo es una atadura. Las escrituras utilizan diferentes figuras proféticas para mostrarnos lo que es una atadura. Como por ejemplo en la historia del endemoniado Gadareno, podemos ver que él primeramente tenía una atadura espiritual, pero la Biblia nos refleja las ataduras, ya sea con grilletes, con molineros, con cadenas, siempre nos las han reflejado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero más allá, cuando uno profundiza esas historias, el Señor es lo que quiere decir con él cuando dice estuvo encadenado, estuvo atado, estuvo trabajando en un molino. Lo que nos quiere dar a entender con eso es que esas personas estaban atadas espiritualmente. Eso es lo que él quiere representar como eso. Que esta palabra simplemente lo está dejando claro. Que una atadura es todo aquello que nos tiene inmóvil, aún consciente o inconscientemente, aún voluntario o involuntariamente. Es algo que nos mantiene ahí girando en un círculo, desgastando nuestras energías y no nos deja avanzar. En cualquier ámbito que queramos no vamos a poder avanzar. Amén. Todas las ataduras tienen algo en común. Siempre buscarán oprimirte, siempre buscarán atormentarte. Todas estas ataduras o ligaduras, con el paso del tiempo terminan desarrollando una atadura tras otra atadura. Porque bien sabemos que nuestro cuerpo está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Entonces las ataduras no son solo en un solo ámbito, sino en varios ámbitos de nuestras vidas se pueden manifestar. Y si no lo detectamos a tiempo,
podemos quedar prácticamente presos en todas nuestras funciones. Si las personas experimentan, las personas que están muy acostumbradas a experimentar ataduras desde hace mucho tiempo, muchas veces están inconscientes de que aún la tienen, porque ya se acostumbraron, quizás ya es como un estilo de vida para ellos. ¿Cómo explicarlo? Yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Yo desde pequeña no tuve una infancia fácil. Bueno, mi papá era un poco agresivo, él consumía droga y él maltrataba mucho a mi mamá. Yo calculo que tenía como 8 o 9 años, mi hermana estaba más pequeña, mis hermanos vivían con mi abuela. Y él cada vez que él consumía eso, cada vez que el enemigo se lo ponía en el camino, porque sabemos que es el enemigo operando en todas esas cosas maravillosas, él siempre la maltrataba. Siempre, que yo recuerde, siempre la maltrataba. Él, en sus 5 sentidos, era el mejor papá, el mejor esposo, pero una vez que ya pasaba a eso, era lo peor. O sea, era como que ya yo sabía que era lo peor. Y yo, por ser la mayor, yo era siempre la que me quedaba como que despierta, esperando que mi mamá me llamara porque la sacaba de la casa, esperando el llamado de mi mamá, como que hija, abre, ¿verdad? Y era algo que yo, o sea, yo después, mi mamá se dejó de mi papá por los acontecimientos más fuertes que pasaron. Y bueno, Dios sabe por qué. Yo creía que ya eso era algo que estaba cicatrizado en mí, porque verdaderamente ni por la mente se me pasaba ya. Yo sí había veces que hablaba con mi papá y quizás era un poco más como que yo creía que yo era la mamá y él era el hijo, pero con respeto, nada pasaba a los límites. Pero había algo en mí que yo de repente estaba en la casa y había veces que me paraba y me de verdad ni me quería ver al espejo, no me soportaba ni yo misma. Todo me amargaba, había veces que de repente mi esposo por cualquier cosa me decía, yo quería como que siempre estar por arriba de él, sobre él, quería como que a mí nadie me domina, esa era mi potencial. Hasta hace poco, que estando practicando las canciones, el Señor me ministró y de verdad no me lo esperaba, porque ya tengo tiempo ya en el ministerio de alabanza, pero el Señor y su tiempo es perfecto, Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Y en ese momento Él me ministró y me llevó a ese tiempo. Yo con ojos cerrados les puedo decir que yo volví a vivir lo que yo viví en aquel tiempo. Era como que si fuera un video puesto en mi casa, recordando todo ese momento. Y el Señor me quebrantó a tal manera que me dolía eso, pero más me dolía el saber que todavía no lo había superado. ¿Sí me entienden? Entonces ya era algo de que tenía ya tanto tiempo con esa atadura en mi corazón, creyendo que por mi misma fuerza ya la había superado y no se la había puesto al Señor. Porque no, ya eso a mí no me afecta, ya eso pasó hace años. Pero el Señor todo lo saca a la luz, hermano. Cuando el Señor sabe que hay algo que tarde o temprano va a ser impedimento en tu caminar con Él, Él lo va a sacar a la luz para poder limpiar, para poder restaurar. Entonces, a eso es a lo que me voy. Que hay veces que creemos que estamos sanos, hay veces que creemos que ya sanamos rencores, hay veces que creemos que no nos dolió quizás la ofensa de un hermano, la ofensa de un amigo, es que el amigo nos haya pagado mal, pero revisemos bien. Tenemos que examinarnos bien, pero antes de examinarnos, tenemos que colocárselo al Señor. Porque créanme que si le colocamos un corazón dispuesto al Señor, y a Él le entregamos todas esas cosas que hay en nuestro corazón ocultas, que quizás sabemos y no la queremos sacar a reducir de nuevo, o quizás inconscientemente no sabemos, Él las va a sacar a la luz para poder tratar con usted y limpiar su corazón. Como podemos ver, existen diferentes géneros y tipos de ataduras, las cuales atacan el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En Jueces capítulo 16, del 21 al 22, podemos buscarlo para leer. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadena para que muriese
en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer y después porque fue rapado. Ahí podemos observar como un hombre de Dios, el cual se llamaba Sansón. Esa es la historia de Sansón, creo que muchos acá lo conocemos. A él lo ataron, con billetes. Y también lo llevaron a la cárcel a trabajar como molinero. Entonces, ahí podemos observar cómo a veces nuestras propias ataduras, porque en Sansón podemos ver una atadura, lo que pasa es que no me puedo adelantar un poquito porque más adelante vuelvo a caer en el tema de Sansón. Su propia atadura, por el querer hacer las cosas por su propia voluntad, lo llevaron allí. A ese final, que no era el propósito que Dios tenía para él. O sea, él mismo provocó esa atadura. Y eso es lo que nos quiere decir acá, que hay muchos tipos de ataduras y lo podemos clasificar en muchos géneros. Las ataduras pueden clasificarse en ataduras viejas y nuevas, propias y generacionales, voluntarias y involuntarias, como ya lo hemos venido viendo. Una principal atadura de esta clasificación puede separarse así, siempre recordando, como ya les había dicho, que nuestro cuerpo está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Entonces las ataduras no solo atacan una sola parte de nosotros, sino pueden atacar varios ámbitos y aún inconscientemente no lo sabemos hasta que Dios nos los da a conocer. La primera atadura que quiero tocar el día de hoy, y que el Señor les quiere dar a conocer para que empiecen a identificar qué es lo que los está atacando y le está prohibiendo el avance en el caminar con Cristo, son las ataduras físicas, hermanos, que son una de las que más vemos a diarios y la hemos puesto quizás o normalizado, mejor dicho, pero muchas veces inconscientemente no sabemos que somos presos de las enfermedades y que muchas veces las enfermedades están acá y no nos damos cuenta. Acá yo busco un pequeño ejemplo que dice, yo hice un resumen. La Biblia nos enseña que las ataduras también pueden ser físicas. A veces algunas personas desarrollan ciertas dolencias o enfermedades cuya única salida va más allá de la ciencia médica. La única alternativa es recurrir al Señor. Y allí quiero que la hermana Elimar me ayude a leer Proverbios 17:22, por favor. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Cuán grande es su palabra que siempre encontramos respuesta en ella. El Señor nos dice claro, hermano. Cuando nosotros tenemos un corazón alegre, un corazón agradecido, un corazón que está en plena comunión con el Señor, créanme que cualquier cosa que lo quiera acechar, cualquier enfermedad que quiera venirnos a atacar, como entra, se va. ¿Por qué? Porque toda nuestra esperanza y toda nuestra fe está depositada en el Señor. Pero cuando nuestro corazón se entristece por cualquier cosa más pequeña, me dio una gripecita, ya me tiro en la cama, me acuesto. Me dio una tosecita, ya me tiro, sí, porque tengo la tos. Eso simplemente hace que la situación en nosotros, en nuestro cuerpo, se agrave. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo tengo fiebre y yo me acuesto, yo siento que la fiebre nunca se me baja. Es como que peor me tumba y me agarra la cabeza, me agarra los ojos, me agarra los oídos. Pero cuando yo me paro, yo dice por me paro, hago cualquier cosa, si sienta que me voy a desmayar, la fiebre pasa. Y es automático, así cuando cualquier gripecita quiere dar, que, bueno, primeramente, obviamente, le oramos al Señor y se lo colocamos a Él porque Él es primeramente nuestro doctor, porque Él fue el que nos creó a su imagen y semejanza y nadie conoce mejor nuestro cuerpo que Él. Entonces, lo que nos quiere decir en esas palabras es que nosotros mismos, con lo que decretamos, con lo que decimos o con lo que creemos internamente, podemos secar nuestros huesos. Nosotros mismos causamos todos esos padecimientos que hay en nuestro cuerpo. Sí, hay enfermedades que obviamente son virus, cosas normales que se pueden decir como básicas. Pero ya hay situaciones en las que verdaderamente tu cuerpo
no estás sintiendo eso que tú piensas que tu cuerpo está sintiendo, que estás bien, pero tú aún en tu mente quieres creer que estás mal. Y mientras tú en tu mente no liberes eso y no le pongas la fe al Señor de que Él es tu sanador, de que Él todo lo puede curar, tú seguirás atada a esa enfermedad. Y no habrá ni médico ni cura para ella. Porque nuestro Señor es nuestro médico por excelencia. Y si no creemos en que Él lo puede hacer, créanme, hermanos, que ningún médico lo va a poder hacer. Entonces, por eso me pareció muy fundamental cuando meditando en el Señor y estudiando, veía, ¿no? Porque quizás nosotros escuchamos ataduras y, bueno, ataduras, un tema normal, ataduras abarca todo, pero cuando uno empieza a estudiar la palabra y empieza a ver estudios, uno se da cuenta que una palabra puede abarcar muchas cosas. Y uno se da cuenta de que el Señor puede hablarte tanto cuando hay una entrega y hay una comunión con Él. Que el Señor te puede revelar tantas cosas que aún tú inconscientemente no sabes. Y yo simplemente le doy gracias al Señor por haber puesto esta palabra y por haberme dado ese discernimiento para hoy traer este tema a ustedes. Amén. Ahora acá quiero que el hermano Brian me ayude a leer Salmo 107, 19. Vamos a participar acá, esa dinámica. Ahí está la respuesta a nuestras enfermedades, para que no nos quede duda. Amén. Amén. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Entonces ahí podemos ver que cuando primeramente le clamamos al Señor, ya sea por cualquier padecimiento, por cualquier dolor, por cualquier circunstancia que esté pasando en nuestro cuerpo, que esté padeciendo, Él, cuando le clamamos con un corazón dispuesto, pero con fe, Él va a obrar. Y Él sea lo que sea que nosotros tengamos, créanme que Él nos va a despojar de eso, nos va a hacer sanos y nos va a librar de cualquier cosa que tengamos. Amén. Pero tenemos que creer. Ya como bien sabemos, cuando nosotros le pedimos al Señor, Él se manifiesta a través de su fe. A través de la fe que nosotros le pongamos a Él, es que su poder se manifiesta. Entonces simplemente yo los invito a eso. Cuando sintamos cualquier dolor, sea dolor de cabeza, así sea dolor del alma, que a veces dice, me duele el alma, me duele el corazón. Bueno, todo lo que usted sienta en ese momento, póngaselo al Señor. Y créanme que el Señor va a desatar y va a quitar todo ese tipo de atadura de cualquier enfermedad, de cualquier achaque que usted siente en ese momento. Amén. Otro tipo de atadura que podemos ver, que es una de las ataduras que más me interesó y más me enseñó también, son las ataduras emocionales. Podemos decir que una atadura emocional es cuando una persona está totalmente volcada a un contexto familiar, social o laboral de su entorno. La palabra volcada no es nada más que inclinada, o sea, sujeta a esa persona. Eso es lo que significa la palabra volcada. Esa situación la lleva a doblegar totalmente su voluntad, priorizando el satisfacer o complacer a esas personas, hasta contra su voluntad y contra lo que uno mismo quiere. Eso es lo que causa las ataduras emocionales. Y por eso es que el Señor es tan sabio que cuando Él nos dice las cosas, a veces nos las tomamos a mal o a veces nos entra por aquí, nos sale por acá. Pero cada una de las cosas que Él nos enseña en su palabra son clave y son base para nuestro vivir y para nuestro bien. Él en Mateo 22, 37, voy a buscar yo acá. Mateo capítulo 22, versículo 37. Amén. Amén. Él nos dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Eso es lo primero que quiero que oigan. Ahora nos vamos a ir a Mateo 10:37. Mateo 10:37. Dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y esto no lo dijo Dios porque es un Dios narciso que se ama solo a Él porque tiene baja estima y solo quiere que le amen a Él. Claro que no. Sino que sabe el Señor que somos personas emocionales, que nos atamos a personas por sentimientos y esto nos afectará mucho en la vida. Si yo no pongo en primer lugar al Señor, cualquier situación me sacará de mi posición con Él. Y esto me hará mal. Eso lo tenemos que tener claro. Porque cuando Dios nos dice que en primer lugar lo pongamos a Él, es por lo mismo. Porque Él sabe que nosotros somos seres muy emocionales. Y Él sabe que si somos emocionales y no lo ponemos a Él en primer lugar, lo que nos diga cualquier persona por el sentimiento lo vamos a hacer. Esté bien o esté mal. Así nos desvíe de su propósito. Porque nosotros en el momento de que estamos en una emoción no pensamos. Simplemente actuamos. Y por actuar emocionalmente es que tenemos muchas consecuencias en nuestra vida. Porque si nosotros razonáramos más antes de actuar con los sentimientos, créanme que nos fuéramos evitado muchas cosas y muchas malas decisiones en nuestras vidas. Nos fuéramos evitado hasta estar en lugares donde no deberíamos estar. O quizás vincularnos en círculos donde nada bueno nos venía a traer. Entonces, esta es una de las ataduras que de verdad nos enseña que no quiere decir que no queramos o que nos sintamos aprecio. Todo lo contrario, nosotros debemos amarnos unos con otros, así como el Señor nos amaba. Simplemente el Señor nos quiere decir que si lo ponemos a Él primeramente, lo amamos a Él primeramente, Él nos va a dar ese dominio y Él nos va a dar ese control para que nosotros no seamos emocionales, sino que seamos seres racionales, seres sabios como lo es Él. De que no actuemos con esas emociones de que no nos llevan a nada bueno y de que antes de agradar a cualquier persona, lo agrademos a Él. Porque al único que debemos agradar es a Él. Créanme que si usted va a tomar una decisión y va a pensar si le agrada a mi mamá, si le agrada a mi amiga, si le agrada a mi hermano, no va a avanzar en el caminar con Cristo. No va a avanzar, porque siempre va a haber alguien que no va a estar ni de acuerdo ni conforme a la decisión que nosotros vamos a tomar. El mundo, hasta la familia, es la primera que se levanta. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en el Señor. Ponerlo a Él primeramente en nuestras vidas. Y créanme que cualquier decisión que nosotros vayamos a tener, va a ser Él actuando a través de nosotros. Va a ser primeramente su voluntad y no la nuestra, que eso es lo que Él quiere. Porque su voluntad siempre será buena, perfecta y agradable en comparación con la de nosotros. Amén. Ahora, bueno, mira que está al lado. Prepárate. Pensaste que estaba fuerte. Pues viene una atadura más fuerte todavía. Y también muy común. Y nada más y nada menos es la atadura espiritual. Pero antes de tocar el tema de la atadura espiritual, quiero hablarles de una atadura que también entra en las emociones, pero me gustaría clasificarla más como sentimental, porque se trata de un sentimiento. Sabemos que los sentimientos se pueden clasificar en positivos y negativos, pero si es un sentimiento que causa atadura, no puede ser positivo, sino es negativo. Y es el sentimiento que quizás yo sentí, que quizás muchos sentimos quizás sin quererlo, que es el odio, el rencor, la ira, quizás por alguna persona que nos hizo daño en nuestro pasado, quizás por una palabra que nos dijeron que nos dolió, ya sea de un amigo, ya sea de mi madre, ya sea de mi padre, quizás hasta por una ausencia que tuvimos en nuestra infancia o en los años de nuestras vidas. Y todo eso lo causa, hermano, en la falta de perdón. Sí, créanme que si nosotros no decidimos perdonar, no vamos a poder avanzar.
Porque, ¿cómo decirle a nuestro Padre que está en los cielos, Señor, perdóname mis pecados? ¿Con qué cara le vamos a pedir al Señor que nos perdone lo que nosotros hacemos a diario? Sea pequeño, sea grande, pecado es pecado. Si nosotros aún no hemos perdonado a nuestro hermano, no hemos perdonado a nuestro padre, no hemos perdonado a nuestro primo, no hemos perdonado a nuestro amigo. Eso es lo primero que debemos pensar y reflexionar. Yo quiero que el Señor me perdone. Y yo perdoné. Yo solté. Así no lo tengan en físico. Fue algo que me enseñó la pastora también, que la pastora me decía, así sea un mensajito, hermano, usted va a sentir que eso es una liberación. Y créame que fue fuerte. Como dice mi esposo, nos pusimos a anotar y wow, el Señor sacó casi 2 páginas de perdón que teníamos que perdonar y nosotros pedimos perdón. Y eso fue una terapia para nosotros, pero tan liberadora de verdad. Yo decía, Señor, si hay alguien que se me olvidó, te pido perdón yo a ti por ella. Y bueno, si me hice daño en algún momento, otra persona que me haya faltado perdonar. Pero fíjense, yo anoté y anoté y anoté y anoté, y ni por la mente se me pasaba a mi papá. Anoté cantidad de personas que quizás con las que tuvo un proceso, quizás tenía algún resentimiento. Pero el principal, que era el que estaba causando esa atadura en mí, no lo puse. Y yo en el momento que el Señor sacó a reducir eso, yo dije, Señor, pero si ya yo tengo un año de cristianismo, porque tú no habías sacado eso a la luz. Y el Señor simplemente me dice, no es tu tiempo, no es tu momento, es el mío. Y yo sé cómo hago y cuándo hago las cosas. Amén. Y yo simplemente, bueno, Señor, amén. Tú eres el que todo lo puede, tú eres el que todo lo sabe. Yo simplemente te doy gracias, porque no hay nada más de más satisfacción para uno en el caminar con Cristo, que cuando uno ve que quizás uno no lo está haciendo perfecto, pero cuando tú sientes que el Espíritu Santo te habla, que te redarguye, es algo tan satisfactorio porque tú sabes que el Señor está ahí y que quizás no lo estás haciendo perfecto, pero estás teniendo esa comunión con Él. Y es bueno cuando te recuerda, ya sea para algo bueno que estés haciendo o para regañarte, porque es bueno saber que está ahí contigo. Malo es que no te hable, si no tenemos que preocupar. Que no te diga ni A, ni te diga ni E, ni te diga ni I. Que tú no sientas nada cuando estamos adorando, cuando estamos con la palabra. Porque allí sí nos tenemos que preocupar, hermano. Porque quiere decir que aún hay un vacío que hay que llenar. Entonces, ese tipo de vacío simplemente a veces lo sentimos es por eso, por la falta de perdón. A veces sabemos que tenemos que perdonar, pero aún no queremos porque sentimos que no es el momento para hacerlo, no nos sentimos preparados. Pero hay veces que aún hay cosas que tenemos que perdonar y no lo sabemos, como me pasó a mí. Entonces, yo los invito simplemente a meditar en el Señor y a ponerle al Señor. Simplemente usted allí en su intimidad con el Señor, dígale, Padre, si hay todavía rencor en mí, si tengo falta de perdón, ayúdame. Saca a la luz tanto las personas que yo tengo que perdonar como las personas a las que yo le tengo que pedir perdón. Porque a veces también causamos daños y causamos ataduras sentimentales en otras personas y no nos damos cuenta. Porque todos no somos perfectos, estamos en esta lucha con esta carne. Y hay veces que la carne gana, quizás salimos con malas respuestas, quizás decimos palabras que no debemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos o hasta a un amigo. Y sin querer, estamos allí causando un pequeño rencor, que si no se saca a la luz, va a ir creciendo y creciendo. ¿No? Y le quiero leer este versículo que está en Mateo 6:14. Mateo 6:14. Que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, que era lo que yo le venía diciendo. En Lucas 6:37, si lo puede leer el hermanito Brian, por favor, entonces yo voy buscando Mateo 18. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Amén. Perdonad y seréis perdonados.
Amén, hermanos. Allí simplemente le estoy confirmando que lo que estoy diciendo no es porque yo lo quiero decir, sino porque ya lo medité en la palabra del Señor y el Señor me lo confirmó. Antes de nosotros pedir perdón a nuestro Padre, Él nos dice que pongamos a cuenta primeramente con Él. Que perdonemos a todas esas personas, que soltemos todo eso, para que ahí sí, con todo el derecho del mundo, vayamos a sus pies y Él nos pueda perdonar. Porque si no, ¿con qué cara vamos a ir a Él a pedirle perdón si nosotros no somos perdonadores? En eso es en lo que yo los invito a reflexionar, en este ámbito de esta atadura espiritual. Y para terminar este ámbito de esta atadura y pasar a la siguiente, le leo Mateo 18, versículos 21 y 22, que dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Fue muy lógico, ¿no? Pero ahí el Señor no nos dice. Así a cada rato mi hermano venga y te dice, disculpa, perdóname. Te pisó el dedo gordo, después vino, te pisó el dedo chiquito, después vino, perdóname. Sea la cantidad de veces. Porque nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cuántas veces el Señor nos perdona en el día. Porque simplemente el hecho de estar acá en esta tierra nos hace pecadores. Amén. Entonces esa misma misericordia y ese mismo amor que nos demuestra a nosotros como sus hijos tenemos que dárselo a otros. Y así como decía el hermano, a veces que yo me gozo cada vez que con la alabanza, con la palabra, porque siempre una cosa lleva a la otra y sin querer no, queriendo el Señor, todas las cosas se complementan. La hermana no sabía que iba a predicar yo, el hermano quizás tenía una idea, pero no sabía nada en concreto. Habló de atadura, la hermana también habló, y todo llevó a la palabra dando como una antesala. Y eso es lo bonito del Señor, que cuando estamos en un solo sentir, en comunión como hermanos, el Señor, así que estemos cada uno en comunión individual, Él nos revela un pedacito de lo que va a ser el plato final. Entonces, ahora llego a esta atadura, que es una de las ataduras que quizás más se ven en prédica. Incluso fue una de las ataduras que primero yo estudié, porque es como la amazona la más conocida. Incluso yo pensaba que esa era como la única atadura, lo que llevaba todo. Por eso es que cuán bueno es estudiar la palabra del Señor para que nos dé su conocimiento. ¿Qué es las ataduras espirituales? Una atadura espiritual es una influencia demoníaca, oculta, que entorpece o bloquea el progreso de la vida espiritual de la persona. Hay dos caminos, como bien lo sabemos, la luz y las tinieblas. Recordemos que el enemigo se viste de luz. Con Dios no podemos pertenecer a dos lugares, queridos hermanos. O somos luz o somos tinieblas. Tan claro como es. Y esta atadura puede causar las dos cosas. Porque también las ataduras espirituales pueden llevarse ya sea por pactos que hicieron nuestros antepasados, que pudieron haber hecho nuestros abuelos, nuestros primos, con seres demoníacos, con espíritus malignos, y allí hicieron pactos con nosotros, con nuestro nombre, quizás incluso antes de nacer, y eso puede causar una atadura en nosotros. Pero por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que debemos hacer es renunciar con todas esas maldiciones generacionales, para que eso no nos afecte espiritualmente. Porque sabemos que cuando hay un pacto en lo espiritual, es necesario que nosotros cortemos con eso. Porque en lo espiritual hay una pelea, hay una lucha. Y si nosotros no renunciamos a eso, en lo espiritual nosotros seguimos perteneciendo al mundo de las tinieblas. Por eso es que es justo y necesario que nosotros renunciemos a todas esas cosas, estemos conscientes de que están pasándonos
aún nada nos cuesta renunciar, porque no sabemos. Nosotros no conocimos quizás a nuestros bisabuelos, no conocimos a todos nuestros antepasados. Y cuando es una maldición generacional, te puede atacar, si no hay alguien que se levante con fuerza y corte con eso, puede atacar, mira, hasta que se acabe esa descendencia. Si no hay alguien que se levante con fuerza y rompa con eso no va a dejar de afectar a la generación. Entonces, por eso, si esa atadura le está causando otra persona, que fue la que nos ató inconscientemente, simplemente renunciemos. Pero ¿saben qué es más fuerte? Cuando esa atadura la causamos nosotros mismos. ¿Y cómo la causamos? Queriendo estar con un pie acá y con un pie allá. Porque hay veces que conscientemente, porque si nosotros llegamos a los pies de Cristo, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, a veces, conscientemente, aún estamos con esas prácticas que a Dios no le agradan. Y con esas prácticas no quiero decir simplemente a brujería, hechicería, ¿no? Porque eso no es lo único que a Dios no le agrada. Y eso no es lo único que pertenece a la tiniebla. Eso abarca muchas cosas, como el alcohol, las drogas. Todas esas cosas pertenecen a la tiniebla. Y sí hay lucha, claro que hay lucha. Porque no les voy a decir que no. Hay muchos ámbitos de nuestra vida que quizás a uno se nos hace más fuerte dar el paso. A otro quizás se nos hizo más fácil. Pero cuando nosotros tenemos esa disposición y nosotros buscamos de llenarnos más de la presencia de Dios y de su palabra, cada vez vamos a tener más esa convicción y esa certeza de qué es lo que debemos hacer. Y créanme que si estamos en comunión y estamos meditando en la palabra del Señor, nosotros esas cosas cada vez las vamos a ver como obvias. Esas cosas las vamos a discernir a lo lejos. Y no vamos a estar en esos entornos, no vamos a estar en esos círculos, ni vamos a estar influenciándonos con esas cosas que nos tienen con un pie en la oscuridad y con un pie en la luz. Y yo les quiero leer, mis queridos hermanos, en Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Ahí el Señor nos habla claro de que si no estamos haciendo su obra, no somos de Él. Y en vez de recoger, estamos desparramando. Y su obra es como el complemento de que nos decía el pastor hace, creo, 2 semanas, de que a veces nos esmeramos tanto en buscar el propósito o la obra del Señor. Y Él nos dijo algo muy claro que sabíamos, pero que quizás nos faltaba como que limpiar el panorama de que estamos llamados a estar en su evangelio y evangelizar. Créeme que lo que esté fuera de eso es prácticamente, como Él lo dice, desparramar. Perder nuestro tiempo. Quitarnos de nuestra visión, de lo que fuimos llamados. Entonces, por eso es que yo este tema sí lo profundicé, pero lo quise más como llevarlo así, a lo cotidiano. Porque créanme que este tema es para sacar una predica hasta de 3 horas. Pero lo base es saber eso. De que tenemos que dejar todas esas prácticas. Tenemos que dejar de asistir a lugares donde sabemos que la presencia de Dios no está. A lugares donde sabemos que a Dios no le agrada. Porque si estamos aquí es porque conocemos de su palabra. Y ya tenemos, aunque sea una iniciativa de qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Él. Entonces yo simplemente los insto a que busquemos cada vez más de la luz. Porque ¿en qué nos ayuda la oscuridad? En nada. En cambio, cuando estamos en la luz nos da paz, nos da claridad y nos ayuda a salir de muchos caminos donde quizás no lo vemos y aparece esa luz como apareció en nuestra vida Jesucristo, a iluminarnos en medio de un túnel donde no veíamos salida, en medio de las tinieblas y nos sacó. Entonces no volvamos atrás, hermano. No volvamos atrás.
ni estemos quizás en la roca con un pie temblando. Parémonos firmes en la roca que es Jesucristo. Y créanme que les va a dar esa firmeza, esa certeza de que no retrocedan. Él les va a dar esa fuerza para que no volvamos a caer en esas cosas de las que ya Él nos sacó y de las que Él nos liberó. No nos atemos, porque nosotros mismos somos los que nos atamos de tantas maneras. Entonces, yo simplemente los invito en este ámbito a hacer eso, a dejar de practicar todas esas cosas que a Dios no le agradan y a enfocarnos en todas esas cosas que Dios nos brinda, a estar más en comunión con Él, a estar más metida, más llena de Él, para que no seamos tibios, como Él nos dice en Apocalipsis, para que seamos y estemos siempre calientes en su palabra, avivados por el fuego del Espíritu Santo. Porque Él nos dice en su palabra que Él no pasa, no tolera a los tibios. Y a los tibios Él se refiere con exactamente eso. A las personas que espiritualmente están con Dios y están con el enemigo. Y con el enemigo suena como fuerte, ¿no? No, el enemigo, pero si yo asisto a la iglesia. Pero no es relativamente que estés buscando del diablo, ¿no? Porque quizás estamos con un pie con Dios porque queremos hacer su voluntad, pero consciente o inconscientemente aún no queremos dejar esas cosas que sabemos que no nos va a dejar avanzar por completo en el camino. Entonces eso es lo que es necesario en este momento, de que aprendamos y ya no nos deshagamos de todas esas cosas que nos están cada vez llevando más a las tinieblas. Amén. Acá voy con esta atadura, ya acá sí es un poco más complejo. Una atadura que quizás muy poco se escucha, pero también yo puedo ver que hasta yo en algún momento pasé por eso, que son las ataduras culturales o sociales. Y ustedes dirán, ¿qué atadura es esa, hermano? Bueno, yo acá les traigo un concepto que es así. No son nada más que las diferentes formas, ya sea de fiestas o creencias, a las que estuvimos acostumbrados antes de conocer a Cristo. Y aún conociéndolo nos cuesta soltarlas, aún sabiendo que muchas de esas culturas no le agradan a Dios. Seguimos practicando. Por eso es necesario que entendamos lo que Él nos dice en su palabra. Cuando nos dice en Efesios 5, del 11 al 14, para el que lo quiera anotar. Efesios 5, del 11 al 14. Él nos dice lo siguiente: que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará el Señor. Más claro no nos puede dejar, queridos hermanos. El Señor nos dice que no participemos en culturas, en creencias, en fiestas, en festividades, donde sabemos que hay idolatría, donde sabemos que hay paganismo, donde sabemos que no pertenecemos. Recordemos que hay uno solo al que debemos agradarle, y es a nuestro Señor. Por eso Él nos dice en esta palabra que despertemos, nosotros que durmamos, que dormimos, que nos levantemos de los muertos. Y Él no nos habla de una muerte física, ya como ya lo hemos visto. Él muchas veces se refiere a esa muerte espiritual, porque ya el Señor nos levantó de allí, de esa lejanía. Gracias a la muerte que Él tuvo en la cruz podemos tener esa reconciliación con nuestro Padre. Entonces Él nos dice que si aún estamos dormidos, que nos despertemos, que si estamos despiertos y estamos vivos, Él siempre va a ser esa luz que va a alumbrar nuestro camino. Si no caemos en esas cosas que solo van a traer tinieblas y van a traer consecuencias en nuestras vidas y impedimento de nuestro caminar con Cristo, créanme que si nosotros dejamos todo eso atrás, Él es el que tomará el control de nosotros. Y eso lo tenemos que creer, hermano. Entonces acá, para ir con la última atadura en esta clasificación que yo quise hacer,
y que el Señor puso en mí, voy con las ataduras económicas. Wow, es fuerte. Y el Señor me dio me dio durísimo. Me trató conmigo y me dijo, ¿tú quieres tratar con el pueblo? Bueno, yo voy a tratar contigo primero. Toma, para que lleve, para que coma y para que lleve también. Y yo, bueno, Señor, está bien, yo recibo humildemente, tienes razón, yo lo voy a reprochar. Entonces dice, bueno, se debe a cuando las personas viven dependiendo y viviendo totalmente del dinero, porque creen que eso les da la felicidad. Viven en deudas, impaciencia, desesperanza y pierden totalmente su paz por poner como Dios al dinero en vez de confiar en el único dueño del oro y de la plata, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro proveedor, hermano. Y sé que me dio duro a mí porque creo que todos aquí caemos en ese afán de querer, no, yo voy a hacer esto, yo voy a ver esto, pero no pensamos por un momento en detenernos y ponérselo al Señor. Señor, yo esto te lo pongo a ti. Yo este emprendimiento te lo pongo a ti. Que seas tú, Padre, tomando el control, Señor. Que seas tú proveyéndome, Padre amado. Porque aunque mi alacena esté vacía, Señor. Porque aunque yo no tenga un sol en el bolsillo, Padre. Yo sé que tú pondrás en el corazón de alguna persona. Yo sé que tú pondrás el trabajo indicado. Amén. Yo sé que tú, Padre, vas a proveer de una manera u otra. Y créanme, hermano, que el Señor me habló porque es que Él se ha manifestado de tantas maneras en nuestras vidas. De tantas maneras. Que Él me dice, chica, pero ¿hasta cuándo tú? O sea, otra vez tú con el mismo tema. Así, otra vez tú, Abigail. ¿Hasta cuándo? Así le dijo a los discípulos. De nuevo preocupado tú por lo mismo. Y yo te proveo y te proveo y te proveo. Y tú si te falta un sol, tú te preocupas. Entonces, ¿en qué Dios estás creyendo tú? Y créame, hermano, que a veces uno en su carrera uno es la conciencia. La conciencia, no, pero ese es el Espíritu Santo el que te redarguye. Ese es el Espíritu Santo. Porque incluso yo antes de pararme aquí, por primera vez yo me sentía nerviosa. Y yo decía, ay Señor, no sé, yo no sé si yo sea capaz. Y incluso vi el calendario y decía, no, es que es en serio que me pusieron a predicar. Y yo así tuve la semana. Es un juego. Y el Señor me dio un zarandeo y me dice, y créanme que era como que yo me estaba hablando a mí misma, porque las palabras salían de mi boca, pero yo después casi como que, wow. Y el Señor me llevaba a la historia de Moisés, cuando Él lo mandó, ¿no? A ir a libertar al pueblo de Israel en Egipto, y Él le dijo que era tarde para hablar, y le puso como que excusa, Señor, ¿cómo voy a ser yo si soy tarde para hablar? Y soy de la familia muy humilde, ¿no? Y el Señor le dijo, ¿quién le debe hablar al mundo? ¿Quién hace el ciego ver? ¿Quién hace el sordo oír? ¿Quién es el que tiene el dominio de todo? ¿Soy yo? ¿Tú vas a hablar? No, tú eres simplemente un instrumento en mis manos. Yo voy a hablar a través de ti. Tú ves que yo voy delante de ti. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? Y créame, hermano, que yo me quedé así. Y yo después que yo mismo hablé, yo dije, sí, Señor, tienes razón. Yo confiate, tú eres el que vas a hablar. Yo simplemente un instrumento en tus manos. Luego la hermana Saidi me mandó un mensaje en la noche. Estamos hablando, siempre estamos en esa comunión como hermanos, escribiéndonos para ver cómo estamos. Y Saidi me sale con la historia de Moisés un audio. Acuérdese, hermana, que es el Señor a través de usted. Y yo, ya, Señor, una confirmación. Después en la noche mi esposo está en una videollamada con el pastor el hermano Brian. Y el hermano Brian saca la historia de nuevo. Y yo voy para la cocina, justamente voy saliendo de la cocina y escucho y le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Ya yo lo entendí. Ya no me siga mandando llamar recado, que ya yo entendí. Ya yo. Claro, esto a través de mí, ya yo lo entendí. Ya yo, para adelante, para allá. Tú siempre que yo voy a dar la palabra al pueblo. Pero, hermano, me pasó algo en la administración, en la canción. Ayer, yo pertenezco al Ministerio de Alabanza y Oración y nosotros ensayamos el sábado. Y cantamos la canción y normal, pero para que vean cómo el Señor tiene su tiempo, su momento. Él sabe cuando estoy atrás, estoy con mi adoración, mi alabanza. Y la canción Clara a tus pies, que cantó la hermana Saidi,
fue la canción que a mí me marcó cuando a mí me bautizaron. Que mi esposo estaba fuera del país, yo de verdad estaba como que en esos momentos cuando uno llega a Cristo, como que el Señor te llamó con amor, pero uno espera que le dé como con un empujoncito, como uno llega llorando siempre. Y estaba bastante, de verdad, pasando un proceso fuerte. Y yo decidí ir a un retiro. En ese retiro puedo decir que conocí al Señor. Y pusieron esa canción, ahí fue donde yo conocí esa canción. Y mientras mi hermana Seguida estaba cantando, el Señor me estaba llevando a ese momento donde me puso a ver y a decirme, imagínate, tú en ese momento te imaginabas a una Sobeidi siendo utilizada por el Señor para predicar su evangelio acá en Perú. No, ve de donde yo te saqué, para que allá jamás quieras volver. Y me fui ministrando, y yo, Señor, pero esto yo no lo sentía ayer cuando cantamos la canción. Y seguía recordando ese momento, y de verdad que el cuerpo sentí la presencia de una manera del Espíritu Santo, el cuerpo se me puso chinito, porque me hizo recordar de quién soy yo y cuál es mi identidad. Y eso, créanme, que fue lo que me terminó de quitar todo el miedo de estar acá, porque quizás uno lo ve como fácil, pero cuando uno está acá es como que... pero no es nada más que querer dar la palabra de Dios correctamente. Es querer llevar el mensaje a nuestros hermanos, tal cual como Dios nos lo reveló a nosotros. Por eso es que quizás hay un poco de temor, no en las personas, porque ustedes no comen ni muerden ni nada, ¿no? Sino es en quizás no cumplir las expectativas de nuestro Señor. Y por eso es que Él otra vez, nos recuerda que cuando Él nos llama a un propósito, a hacer algo, una función en su iglesia, ya sea con cualquier hermano, tenemos que tener esa seguridad de que es Él a través de nosotros, de que no somos nosotros. Y Él hoy me lo confirma, Él hoy me lo vuelve a decir, después de tantas cosas, después de tantos procesos. Entonces, hay algo importante que les quiero decir acá, hermano. Que si bien todas esas ataduras son fuertes, y ya es bueno que tengamos un poco de conocimiento para que las empecemos a tratar en nuestras vidas, también tenemos que saber que ellas se alimentan del pecado. Esa es la única manera de que ellas se alimenten. Y el único que se beneficia es el enemigo y las tinieblas. Ellos son los únicos que se benefician cada vez que nosotros estamos atados a algo o a algo. Entonces, primeramente yo los invito para poder vencer con esas ataduras, es que reconozcan que es eso que está en su corazón, en su alma o en su cuerpo que los está atando y está haciendo piedra de tropiezo en el caminar con Cristo. Eso es lo primero que yo los invito a hacer. Que reconozcan en qué ámbito están siendo afectados por esas ataduras. Porque si no reconocemos, porque el Señor en Romanos nos dice, cuando nos dice de que hagamos la confesión con el corazón, que creyamos de corazón y que confesemos con la boca, Él allí nos demuestra de que es más importante creerlo en el corazón, pero es muy fundamental confesarlo con nuestra boca, porque eso tiene un poder en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que confesar, detectar cuál es esa atadura que está en nosotros, que todavía nos tiene allí sin poder dar ese paso y avanzar en los caminos de nuestro Señor. Amén. Lo segundo, hermano, es que debemos renunciar a ella. Si no renunciamos a ella, créanme que no vamos a poder, o sea, no nosotros, el Señor no va a poder orar. Porque, ¿cómo el Señor quita algo de tu vida que tú todavía quieres tener? No puede, el Señor es un caballero, el Señor no hace nada obligado. Entonces, el Señor quiere que nosotros primero reconozcamos, identifiquemos, pero que también renunciemos, para que Él pueda empezar a orar y a limpiarnos de todas esas ataduras que podemos tener en nuestra vida. La Biblia en Corintios 5:17
Si lo puedes leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, se había pasado, he aquí, todas son hechas. Él allí fortalece lo que nos manda a hacer en el versículo anterior, que es renunciar a esas ataduras. Porque si ya nosotros no pertenecemos a ese tipo de cosas, ¿para qué tenerlas arraigadas en nuestra vida? Si ya una vez que nosotros conocimos a Cristo, nosotros somos una nueva criatura. Y su palabra lo dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no tenemos nada que voltear a ver para atrás. Nosotros tenemos que ver desde aquí en adelante todo lo que el Señor tiene propuesto para nuestra vida. Porque eso es lo único que nos va a edificar y eso es lo único que va a traer el porvenir y todo lo bueno a nuestra vida. Amén. Hay otra cosa muy fundamental que debemos hacer, hermano, que es cambiar de dirección. Si nosotros sabemos que hay lugares, hay personas, hay situaciones que nos están llevando a nuestro pasado, a esas cosas que nos están causando esas ataduras, ¿para qué ir? ¿Para qué rodearte de eso? Si ya tú no perteneces a esos lugares, ya tú no perteneces a esos círculos donde nada que pase allí te puede edificar. Todo lo contrario, te puede estancar, te puede poner la visión borrosa. Entonces tenemos que, una vez que estamos listos, tenemos que cambiar completamente nuestra dirección. Porque todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando Él habla de todo, es todo. Nosotros no podemos dejar nada medio. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos liberte de todas esas ataduras, nosotros tenemos que poner nuestra voluntad, abrirle nuestro corazón y dejar que Él obre. Porque si no, créanme que seguiremos así. Porque Dios es un caballero. Él nada va a hacer sin su permiso. Entonces, yo en esta hora los quiero invitar y les quiero decir que si la falta de perdón es una atadura, llegó el momento de perdonar. Amén. Les quiero decir que si la promiscuidad era una atadura, llegó el momento de guardarme en santidad. Que si el dinero es una atadura, llegó el momento de dar desmedidamente, de ser solidario con el que más lo necesita. Y créeme que allí vamos a aprender el verdadero valor de las provisiones de Dios. Y mientras nosotros nos enfoquemos en ayudar a otros, con lo poco o lo mucho que tengamos, créanme que Dios se va a encargar de cubrir y de proveer en todas las áreas de nuestras vidas. Porque siempre y cuando nosotros estemos trabajando en su obra, Él se encargará de los demás. Como dice su palabra y el pastor siempre nos lo recuerda. Todas las cosas Él las añade, siempre y cuando nosotros estemos en su visión y en el propósito que Él nos mandó hacer.